La construcción es el arte o técnica de fabricar edificios e infraestructuras. En un sentido más amplio, se denomina construcción a todo aquello que exige, antes de hacerse, disponer de un proyecto y una planificación predeterminada. Ajustándose a las regulaciones y códigos de la autoridad local, la vanguardia de los nuevos métodos de construcción tiene como finalidad mejorar la eficiencia, el rendimiento y reducir los residuos de construcción. Por eso, al plano de papel de toda la vida se le añade ahora una extensa biblioteca virtual con miles de datos adicionales. Comprarse una casa no es una decisión que se tome en 2 días, ni tampoco en 2 días se construye una casa. Desde que se plasma el proyecto en un plano hasta que entramos por primera vez en nuestra vivienda, pueden llegar a pasar hasta 2 años. ¿Quieres saber qué es lo que ocurre antes de que nos den las llaves de nuestra casa? ¡Vamos! ¿Qué tal? Bien. Bueno, muchas gracias por recibirnos aquí en tu despacho. Un despacho, por cierto, de una empresa muy familiar, ¿no? Sí, somos una empresa familiar que empezamos hace 45 años en Zaldivia y desde entonces pues vamos poco a poco creciendo y evolucionando. ¿Cuántas personas estáis trabajando aquí? Pues ahora mismo Suquía lo forman 55 personas, tenemos un equipo joven, muy preparado y muy comprometido. ¿Y qué es lo que hacéis exactamente? Cuéntanos, ¿a qué os dedicáis? Pues nosotros hacemos sobre todo promoción inmobiliaria y construcción. La promoción inmobiliaria consiste en hacer viviendas para vender al cliente, vamos a decir, y la construcción pues es más de cara a la administración o a otros promotores. Estamos hablando de más de 40 años de experiencia. Mucho ha podido cambiar, ¿no?, el sector en estos años. Sí, el sector ha cambiado muchísimo en los 40 años, sobre todo ha cambiado la relación con el cliente, la manera de vender. Incluso yo diría que ha cambiado muchísimo en los últimos 10 años. Bueno, a ver, porque lo que hemos venido aquí es a construir una casa, ¿no? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Bueno, una vez que tenemos un suelo donde construirlo, tenemos que diseñar la urbanización, tenemos que diseñar los viales, los espacios libres y tenemos que ver dónde va la casa. Una vez que sabemos dónde va la casa, tenemos que hacer el diseño de la casa. ¿Y eso dónde lo hacemos? Eso en el Departamento de Proyectos. Departamento de Proyectos, pues me voy para allí. Muy bien. Vale, muchas gracias. Gracias. En esta sala se gesta el nacimiento de una vivienda, ¿no? Y por lo que veo, todavía se siguen utilizando esos planos a los que estábamos acostumbrados, ¿no? Sí, se siguen utilizando, aunque cada vez menos con las nuevas tecnologías, pero en la fase de planeamiento y de diseño, que es lo que hacemos en esta sala, todavía se sigue utilizando el papel muy a menudo. Fase de planeamiento, ¿qué es eso? La fase de planeamiento es 2 años antes de que se instalen las grúas y empecemos a colocar ladrillos, el momento en el que se toman las decisiones importantes de qué se va a construir y dónde. Y ahí es donde el papel todavía juega un papel, valga la redundancia, importante, ¿no? Sí, sí, el papel todavía a día de hoy cada vez menos, pero se sigue utilizando desde el principio hasta el final del proceso. Pero se queda escaso con la entrada de los datos en la nube. La información adicional está en la nube. En concreto en Euskadi, el gobierno vasco tiene un portal que se llama Visor Euskadi, que es muy completo, que es libre y que cualquier ciudadano podemos usar para acceder a datos de todo tipo localizados en el terreno. ¿Qué tipo de datos, por ejemplo, podríamos tener de este plano que estamos viendo? Bueno, esto es en concreto el emplazamiento de la obra de Hernani. Podemos ver el tipo de vegetación que tenemos en la zona, si existe un plan territorial que contempla, por ejemplo, crear una carretera en algún sitio, el censo de habitantes, si es el margen del río está protegido, si es una zona inundable, no inundable. ¿Y toda esa información que tenemos en la nube se puede implementar de alguna manera a la hora de diseñar el edificio propiamente? Sí, sí, en el diseño del edificio también entra de lleno la nube y es una cosa que cada vez va a más. Por ejemplo, en la pantalla estamos viendo un proyecto normal. Esto no es diferente de lo que hemos venido haciendo en los últimos años, pero lo que viene siendo diferente es la posibilidad de modelar un edificio en 3 dimensiones, donde no dibujamos elementos, sino que utilizamos elementos que existen en las librerías de datos.
Por ejemplo, he seleccionado una ventana y podemos ver que esta ventana es en sí misma un objeto. Ya dibujamos con elementos concretos de tal manera que la toma de decisiones es mucho más rápida y el margen de error en obra es mucho menor. Y estos planos o modelos, ¿no?, que es un poco la palabra técnica que se utiliza al aplicarlo a lo digital, ¿a dónde van ahora? Estos modelos tridimensionales están en la nube y sirven para juntar el proceso de fabricación, diseño y la fase de obra. La fase de obra, que es a la que vamos ahora. Sí. Un proyecto, el de Carabel, que estábamos viendo antes en digital y aquí lo podemos ver en 3 dimensiones en forma de maqueta. Varias, además, tenemos aquí, ¿no? Efectivamente. Surgió el año pasado la posibilidad de hacer un concurso junto con la Universidad del País Vasco y tenemos una serie de maquetas no profesionales, son maquetas de alumnos, en las que tenemos aquí la maqueta ganadora. Esta maqueta ganadora que enseña perfectamente cómo es el barrio Carabel y su funcionamiento en caso de inundaciones. Esta es toda la zona que, ¿no?, hasta ahora se ha inundado, es donde estáis actuando y aquí vemos pues una serie de diques, ¿no? Efectivamente. Esta línea que vemos aquí y esta subida del nivel del río es lo que sucedería en caso de la llegada de la avenida de los 500 años. ¿Qué sucede? Sube el nivel del agua. Cuando sube el nivel del agua, todo el barrio está protegido, pero aquí dentro sigue lloviendo. Sigue lloviendo y podría subir el nivel del agua y acabarnos inundando. Para eso hemos desarrollado este sistema de bombas que lo que va a hacer es sacar el agua fuera, pero lo vemos mucho mejor en esta otra maqueta. Aquí, en la pared del barrio viejo, lo que vemos en obra que se ha inundado varias veces, llegamos hasta los portales, pues va a seguir recogiendo agua. Todo ese agua que se recoja debajo del barrio, por una serie de conductos, que hemos empezado ya la construcción, acabarán en este punto. Y de aquí volveremos a bombearlo al río para que en ningún momento estas casas queden inundadas y no se repita lo que ha pasado en otras ocasiones. Ahí estamos viendo también un puente, ya está construido y también forma parte del proyecto. ¿En qué está ayudando ese puente? A ver, el puente anterior venía más bien siguiendo esta línea y en lugar de tener esa altura era un puente más estrecho, bastante más bajo, que lo que provocaba era un atasco del río de aquí hacia arriba y generaba que todo el barrio se inundara muchas más veces. Entonces ahora, gracias a la colaboración de Uragencia y al Ayuntamiento y a nosotros, hemos conseguido levantar ese puente, hacer un puente más grande, ya capaz de soportar unas avenidas mucho mayores. Yo quiero ver ese puente. ¿Vamos a cruzarlo? Venga, vamos. Vamos. Ya estamos, ¿no?, en el puente, Román, que tiene apenas un año de vida. Eso es. Este puente fue la primera de las obras que nos permitió ya arrancar con lo que son la construcción de las viviendas, porque esto hace un año era inundable. Era inundable y todo el agua entraba por estas huertas que tenemos aquí atrás. Entraba y se colaba hasta el final del barrio Carabel. Incluso vemos algunos edificios tienen las marcas. Efectivamente, hasta dentro de los propios portales entraba el agua. Eso no hace que quizá, pues bueno, la gente, los que ya están mirando, pues aquí si quieren comprar una casa, tengan un poquito de temor. Es una zona inundable y a pesar de todo construirán allí. Es más, compraremos allí nuestra vivienda. Aquí se fabrica os cuenta por qué y cómo esta empresa de construcción ha optado por invertir en investigación para garantizar que nuestros portales no se volverán a inundar. De este gesto, de esa mirada desafiante que dirigimos al lector, puede depender que entremos a trabajar o no. Hoy en día se puede saber a tiempo real quién ha entrado en nuestra empresa y qué está haciendo. Salta la alarma. Vamos a ver qué ha pasado. La gente, los que ya están mirando, pues aquí si quieren comprar una casa, tengan un poquito de temor. Sí, efectivamente, hay un cierto reparo, ha habido un cierto reparo, por eso nosotros hemos tomado las precauciones de hacer esos modelos digitales del terreno en contra de inundabilidad que os ha enseñado Irene antes. Hemos hecho además las maquetas, estamos intentando convencer a todo el mundo, pero la mejor prueba va a ser que el invierno que viene, cuando construyamos ya este muro y el otro que veremos en el otro lado, el agua no entrará dentro del barrio. De hecho, esos diques ya se están construyendo. Efectivamente. ¿No? Ahora mismo.
Los tenemos ya, han llegado las primeras máquinas y ya tenemos material para poder empezar a ver. Si quieres. ¿Te parece? Si nos ponemos el casco, todos los elementos de seguridad necesarios y vamos a la obra. Tenemos ya aquí las máquinas trabajando en los diques, ¿no? Concretamente, en esta zona. Efectivamente, aquí tenemos ya la primera retroexcavadora que está haciendo la excavación precisamente para el día de mañana empezar a colocar los diques que conformarán la protección frente a las inundaciones de todo el barrio de Carabel. De hecho, detrás de mí ya vemos la ferralla de esos muros que van a conformar el día de mañana los pozos de bombeos. El pozo de bombeo de esas bombas que veíamos antes en la oficina. Aquí tenemos solo una parte, ¿no?, del material que se va a emplear. Sí, efectivamente, aquí no tenemos más que 12.000 kilos, un viaje, un camión. ¿Cuánto puede ser en total? En total tenemos alrededor de unos 200.000 kilos en toda lo que es esta parte de la obra. ¿Y cuánto vamos a tener que esperar para ver los diques construidos? Si el tiempo acompaña, aproximadamente en 8 o 10 meses tendremos los diques ya construidos y el pozo de bombeo en marcha. Marta, jefa de obra, aquí todos están bajo tu mando. Más o menos. Más o menos. ¿En qué consiste el trabajo de una jefa de obra? Pues fundamentalmente en coordinar todos los trabajos que conlleva una obra, gestionar los recursos humanos que hace falta para ejecutar la obra, dar soporte técnico a todos los gremios y trabajar mano a mano con el encargado, que es una labor importante. Y aquí estamos ya en la cuarta planta, ¿no?, de la vivienda, pero para llegar hasta aquí, bueno, ha habido mucho trabajo ya. Sí, hombre, hasta llegar hasta aquí todavía hace meses ya que empezamos. Entonces, pues la primera fase que empiezas es la excavación. Luego la siguiente sería, pues viene la estructura y una vez terminada la estructura, pues pasaríamos a la albañilería y ya acabados. Y aquí ya estamos viendo, por ejemplo, al electricista, ¿no? Aquí estamos ya en fase de albañilería y instalaciones. Entonces podemos ver ahí al fondo al electricista que ya está colocando los puntos de luz de las viviendas. Y también los fontaneros también han pasado por aquí porque vemos estos tubos azules. Sí, eso es. Aquí ya el fontanero ha colocado lo que son las bajantes de los baños, lo que recogería en un futuro los baños de la vivienda. ¿Y qué pasa con la caldera? La caldera es centralizada, el sistema de calefacción en este edificio es centralizado. Entonces lleva una sola caldera única pues, para economizar recursos y bueno, al final a la gente le sale más barato el consumo diario de calefacción. ¿Ya se está trabajando también en eso? Sí, ya tenemos las instalaciones, el calefactor ya está aquí. Marta, estamos ahora mismo en el tejado, ¿no? Sí, del la edificio. cubierta del edificio. Sí. ¿Y qué es lo que estamos viendo aquí? ¿Qué están haciendo? Aquí justo estamos impermeabilizando la cubierta ya para evitar las entradas de agua en un futuro, porque el piso de abajo ya es el ático, vamos, que va a estar habitado. Entonces se protege con telas asfálticas y no va a haber ningún problema ya, ni de humedades, ni de agua, ni de Perfecto, nada. vamos a poder vivir a gusto en nuestra casa. Y estos tubos que vemos aquí son los tubos azules que veíamos abajo, ¿no? Sí, aquí ya son las chimeneas del edificio, suben todas las instalaciones del edificio y los tubos azules, efectivamente, que hemos visto debajo, aquí sube ya la ventilación, para que ventile el tubo y no haya malos olores dentro de las viviendas. Álvaro, vamos a imaginar que he comprado una de esas viviendas que se están construyendo, pero hasta dentro de 2 años aproximadamente no vamos a ver el resultado. ¿Qué va a pasar en todo este tiempo? Eso es. Digamos que como se está comprando sobre plano y hay que esperar 2 años a entregarte las llaves, nos gusta que el cliente nos acompañe durante estos 2 años con reuniones periódicas aquí en la caseta de ventas y donde, digamos, tenemos una relación para intentar adaptar la vivienda a sus necesidades. Digamos que se va a personalizar. Eso es, totalmente. Entonces, hoy en día la tecnología nos permite tener infografías interiores de cómo podría quedar la vivienda que quieres. Este es un caso, ¿no? Aquí tenemos varias. Al fin y al cabo tenemos diferentes infografías donde la gente se puede hacer una idea a medidas reales de cómo le podría quedar su
su vivienda. ¿Y cuáles son un poco las opciones? ¿Qué es lo que yo podría elegir, por ejemplo? Pues en un inicio desde la distribución de tu propia vivienda, es decir, pues cocinas americanas o cocinas cerradas, habitaciones un poquito más grandes, más pequeñas, en función de lo que quieras, y luego incluso más adelante elección de todo tipo de materiales. Que son un poco las muestras que tenemos aquí. Entonces, en tu caso, pues podrías elegir desde el tipo de pintura que quieres poner en las habitaciones, o los alicatados para el suelo y paredes, incluso el color de la propia madera del suelo o de las puertas. Y vemos aquí también un poco esa equipación necesaria para visitar obra, porque también podemos visitar la obra. En estos 2 años no es que haya que esperar 2 años solo para entregar la vivienda, hay visitas periódicas durante la obra para que puedas subir y ver in situ cómo va avanzando, digamos, la vivienda que es tuya. Bueno, pues voy a echar un vistacito, ¿no? Y vamos a ir eligiendo cómo poner la cocina, por ejemplo. Por ejemplo. Ya tenemos la casa terminada y ¿ahora qué pasa, Álvaro? Porque claro, cuando compramos un electrodoméstico tenemos garantía. Aquí también. Claro. Aquí es igual que los electrodomésticos. El servicio de la empresa es integral e incluso tras la venta de la vivienda y la entrega de las llaves hay un servicio, pues como de garantía, en nuestro caso de 10 años, para cualquier tipo de anomalía, desperfecto que puedas tener con tu vivienda, te pones en contacto y venimos. Eso da más confianza. Más tranquilidad, eso es, y garantía, la garantía de la empresa. Estamos en el jardín, ¿te parece que vayamos al interior? Claro. Álvaro, ¿y cuáles suelen ser quizá las consultas más habituales, ¿no? ¿Por qué tipo de incidencias se ponen en contacto con vosotros? Pues principalmente lo que es la terminación de la vivienda. Pues, por ejemplo, pues ventanas que no cierran muy bien, algún problema con el parqué, manchas de pinturas. Lo visual, más o menos, que a simple vista pues te llama la atención, pues son esas pequeñas cosas por las que te pones en contacto. Luego habrá otras, ¿no? Porque si estamos hablando de 10 años... Claro. Pasados luego, ya 8 o 9 años, claro. Quizás son otro tipo de incidencias, ¿no? Eso, luego hay temas de instalaciones, las cocinas son nuevas, las puestas a punto y demás. Claro, ese tipo de instalaciones que no se ven a priori, digamos, tienes 10 años para, en caso de que ocurran, llamar a la empresa. Vale, si te parece, nos quedamos un poquito a revisar qué es lo que, ¿no? La nueva casa. Y mientras tanto vamos a ir viendo un resumen de todo lo que hemos visto antes, ¿no? Cómo se construye una casa. Vamos. Perfecto. La primera fase es el planeamiento. Comienza 2 años antes de que entren las grúas y es la fase en la que se toman decisiones tan importantes como qué y dónde se va a construir, teniendo en cuenta las características de la zona. Ahora toca diseñar la vivienda. Sin olvidarnos del todo del dibujo en papel, las nuevas tecnologías nos ofrecen la posibilidad de incorporar elementos hasta conseguir el modelo adecuado. Así, el margen de error en obra será mucho menor. Comienza ya la fase de excavación y construcción de la estructura. El edificio va tomando altura. Es ahora el momento de gremios como el de la albañilería, electricidad o fontanería, y no nos olvidemos de un acabado perfecto. Toca elegir la distribución, si preferimos una cocina americana o independiente, los materiales, el alicatado de baños, la pintura o el acabado del suelo. En breve nos darán las llaves y podremos entrar a vivir a nuestra nueva casa.